La segunda moción, consecuencia de la interpelación del Pleno pasado en Política General de Materia de Protección de Consumidores y Usuarios que presentó el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, y para hacer la presentación de la moción tiene la palabra su señoría Juan Ignacio Moreno de Acevedo. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, diputadas y diputados. Los pocos que estamos, no están ni los míos prácticamente. Buenos días, consumidores y consumidoras andaluzas. Presenta el Grupo Podemos Andalucía una moción, fruto de la interpelación del pleno pasado, en la cual básicamente tratamos de llevar a la práctica las reivindicaciones que nos han planteado las asociaciones más reconocidas en Andalucía de consumidores, de defensa de consumidores y usuarios. La moción contiene 6 puntos orientados fundamentalmente a tratar de hacer efectivas las disposiciones legales. En general, no implican gasto alguno y suponen instar al Gobierno de la Junta de Andalucía para lograr que, mediante actuaciones prácticas de carácter casi publicitario meramente, las empresas defraudadoras y las compañías que abusan de la posición de inferioridad, tanto en materia contractual como de información y como de posibilidad de acceso real a la vía judicial, pues paren o detengan las actuaciones que se detecten como fraudulentas. Si observamos la moción, está dividida en 7 puntos básicos y elementales. El primero de ellos no exige más que el cumplimiento de las disposiciones legales. No es mala del todo la Ley de Consumidores y Usuarios andaluza. Tiene normativa que no ha sido afectada por las recientes sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que han anulado preceptos de otras leyes de otras comunidades autónomas porque sus regímenes sancionadores estaban mal construidos. Pero no se da cumplimiento a un elemento fundamental, cuál es el de la publicidad de las sanciones que se vayan imponiendo por las autoridades en materia de consumo. Se nos ha comentado respecto a este punto por algunos grupos que es un exceso el introducir la retroactividad en una publicidad que está ordenada por el artículo 20, apartado 2.g de la ley. Se decía otro día por la presidenta en el debate y las preguntas correspondientes que esas sanciones se podían encontrar en Google. Bueno, a ver si ahora resulta que la transparencia publicada por la Administración la lleva Google y no la Junta de Andalucía. Y el caso es que no se encuentran casi ninguna de las sanciones en Google. La moción trata simplemente de hacer evidente para los consumidores, que son los interesados, pues el número de procedimientos que se han llevado cada año, las sanciones resultantes y si efectivamente se han pagado. Se nos ha dicho también que podría afectar en algo a la Ley de Protección de Datos en cuanto a la publicación de la identidad del sancionado, la multa que ha pagado y el tipo de fraude. Generalmente las sanciones se imponen a empresas mercantiles y no están bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos, y en cualquier caso es que la misma ley ordena la publicación de la sanción. Por lo tanto, no le vemos ningún problema a este punto. Y esto permitiría, si se le da la suficiente relevancia en los medios web de transmisión de información de la Junta de Andalucía, pues que cualquier consumidor pudiera pasarse por el portal desde su teléfono móvil mismo y localizar a las empresas que no cumplen. El segundo punto atiende o trata de establecer una práctica habitual ya en materia de competencia a nivel nacional o en materias de mercados de valores en las relaciones que existen entre las empresas, es decir, entre las partes poderosas de la relación comercial y la parte débil. No es ni más ni menos que establecer un sistema de alertas para que los consumidores puedan detectar o prevenirse de los correspondientes fraudes. Se han puesto como ejemplos en el texto de la moción las actuaciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que no solo hace públicas, por supuesto, como se exige aquí en esta moción, las sanciones que impone, sino que inmediatamente da publicidad a la mera apertura del expediente. Cualquiera de ustedes recordará que cuando se ha abierto, por ejemplo, expediente a las petroleras o a las surtidoras de combustible por pacto de precios, pues lo que sale en los telediarios y lo que se anuncia es que se ha abierto un expediente. Ni siquiera se ha tramitado ni se ha probado la culpabilidad de tal o cual sujeto de los investigados. Eso es bueno porque hace conocer al público, a las personas, a los ciudadanos, qué está pasando. Y, insistimos,
la moción tiene un carácter preventivo, es decir, que el ciudadano conozca por todos los medios posibles qué pasa y quién está haciendo qué cosa para que a él no se la haga. En materia de valores y acciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene la misma práctica. Aunque no se dice literalmente en los textos legales que tal o cual empresa es un chiringuito financiero, sí es el lenguaje habitual de los profesionales, tanto en el mundo jurídico como en el mundo de los valores, el uso de esa expresión para referirse a aquellas sociedades de valores o gestoras de valores respecto a las cuales la Comisión Nacional del Mercado de Valores detecta una práctica mala o errónea cualquiera y, si no resulta atendida esta misma Comisión Nacional del Mercado de Valores por esas empresas, inmediatamente en su página web publica la calificación o prevención de riesgo de tal o cual empresa, para que así los compradores de acciones o aquellos que están contratando los servicios de agencias de valores, bueno, pues estén prevenidos y sepan que con esta empresa la CNMV recomienda tener mucho cuidado. Eso es lo que se pide en el punto segundo de la moción, que por la propia Administración, que tiene la información que recibe de los propios consumidores cuando estos están presentando denuncias o denunciando cualquier tipo de fraude, si se supera un determinado número, automáticamente esa información pase al portal web, aunque solo sea por comunicarle al resto de los ciudadanos que más de 50 o más de 100 ciudadanos en la comunidad andaluza pues están presentando denuncias contra tal o cual empresa porque están sufriendo pues un tipo específico de fraude o un tipo de daño en sus derechos como consumidor. No le vemos tampoco ningún problema. Ninguna empresa, en principio, va a estar a gusto si se ve expuesta a esta publicidad, que es de carácter objetivo. Si nosotros decimos, oiga, verá, es que tengo 60 denuncias contra usted, voy a hacerlas públicas, la empresa debería de parar. Otro de los puntos es actualizar el régimen sancionador. Evidentemente, ahora mismo, la estructura de los departamentos jurídicos de algunas grandes empresas, e insistimos en la interpelación, las principales son las bancarias, las de telecomunicaciones y las energéticas, se dedican precisamente a diseñar procedimientos de manera tal que al usuario consumidor no le sea rentable acudir al juzgado y de manera tal que las ganancias que se obtienen con los fraudes sean rentables a pesar de que te puedan imponer las máximas sanciones previstas en las leyes. El sistema generalmente consiste en que al final tú te enfrentas a un operador telefónico que no tiene el pobre la culpa de nada, que es un trabajador mal pagado y no hay manera de solucionar el asunto. Algunos acuden a los juzgados, consiguen indemnizaciones por los daños y perjuicios, pero en general siguen ganando. Uno de los puntos más polémicos que puede contener esta moción está referido también, otra vez y de nuevo, a el darle publicidad y poner en conocimiento de los consumidores y consumidoras andaluces los hechos que están sucediendo. Se propone que la máxima autoridad en materia de consumo dentro de la Junta de Andalucía pues dé rueda de prensa quincenales. Eso es gratuito, no cuesta convocar a la prensa y de manera habitual informar a los ciudadanos, a los consumidores y consumidoras de qué ha sucedido en los últimos 15 días, qué tipo de fraude se han podido detectar, en qué se está trabajando y, si no se ha hecho nada en los últimos 15 días, pues también se puede dar una rueda de prensa diciendo que no tenemos nada que decir. Junto a eso, la creación de una especie de comparecencias de carácter voluntario para las empresas defraudadoras cuando concurran ciertos requisitos, cuando concurra lo que se conoce como alarma social. Si en materia del fraude de los motores de Volkswagen, el director general de consumo de la Junta de Andalucía llama al representante en Andalucía de esta empresa y le invita a dar explicaciones a los ciudadanos y lo hace de manera pública y la comparecencia es voluntaria, si el sujeto comparece probablemente pueda explicarle a los usuarios de su servicio o a los compradores de sus productos qué es lo que ha pasado, puede incluso pedir disculpas o puede negar la acusación. De cualquier manera, esta conducta supone la creación de una alerta desde el punto de vista informativo para los consumidores, e insisto, voluntariamente. Igualmente, otro de los puntos que se incluyen en la moción es la creación de una agencia de consumo. Se expuso en la moción que todos somos consumidores, que todos los diputados de esta Cámara han experimentado alguna vez la necesidad de un cambio de compañía telefónica porque alguna gracia le había hecho la compañía correspondiente, y a la vista de las dificultades presupuestarias, pues lo que proponemos no es la creación directa, es un estudio, la realización de un estudio para ver si es posible crear una agencia de consumo de las mismas características que la Agencia de Protección de Datos, que prácticamente se autofinancia a base de las multas que pone. Se ha hecho una pequeña inversión por parte de la Administración en el desarrollo de esa entidad para que comience su funcionamiento, pero al cabo de unos años prácticamente se autofinancia. Y por último, uno de los puntos más importantes, y dado que en esta moción estábamos desarrollando peticiones de una de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas de Andalucía, el que de manera
urgente e inmediata, por aquello de la lentitud del procedimiento legislativo en algunas ocasiones en este Parlamento, se proceda a una modificación que no es ni más ni menos que el cumplimiento de una recomendación que hizo el defensor del pueblo andaluz hace ya 4 años. Y es que se dé el carácter de interesados a esas asociaciones de consumidores que se ocupan generalmente de defender nuestros derechos y de denunciar los correspondientes fraudes. Como dijimos en su momento, estas entidades actualmente pueden presentar una denuncia, pero no tienen acceso al expediente y, desde luego, tanto en la recomendación del pueblo como en la opinión de cualquier jurista que tuviera unos conocimientos mínimos en materia de derecho administrativo, es evidente que, desde el punto de vista material, concurren en estas asociaciones de consumidores los elementos básicos para considerarlas interesadas dentro de un procedimiento administrativo, lo que le permitiría efectivamente ejercitar los correspondientes derechos en defensa de sus asociados y de todos los consumidores y usuarios y acceder a toda la documentación y estar al tanto de lo que sucede en los procedimientos. Debe de concluir esta intervención. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Turno para el posicionamiento de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en el nombre del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, la señora Nieto. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Le hemos dado muchas vueltas a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos con relación a al resultado de la interpelación del pasado pleno y queremos compartir con el resto de grupos y con el proponente algunas reflexiones al respecto del planteamiento que nos trasladan y de la valoración que hacemos sobre el mismo. Compartimos con el proponente la necesidad de mejorar los canales de información y de transparencia que afectan a la actividad cotidiana en materia de consumo de la Junta de Andalucía, porque ahora toca hablar de consumo, pero nos parece extrapolable a cualquier actividad de la Administración, de esta o de otra. Es cierto que hay una demanda creciente de conocimiento por parte de la ciudadanía y satisfacer esa demanda quizás también nos permita reconducir el distanciamiento que se ha provocado de la sociedad hacia las instituciones, pues permitiéndole tener un conocimiento más preciso de lo que se hace en ellas y de cómo se administran sus intereses. Por tanto, esa reflexión la compartimos. Ocurre que nos parece del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que la naturaleza de los problemas de la política de consumo, en este caso, aplicada por la Junta de Andalucía, no solo tiene esa carencia de información que pudiera recorrer otros departamentos, como ya le he referido anteriormente, sino también un problema en los procedimientos en sí mismos. Y entendemos que los problemas de procedimiento también requieren de una reflexión para ver cómo se superan los problemas de un procedimiento que a la fuerza debe ser garantista, pero que se dilata tanto en el tiempo que diluye el objetivo final de dar satisfacción a una preocupación ciudadana por la reiterada conducta infractora de una empresa, cuando hay determinada repercusión pública de actividades. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Usted ha referido 3 de los sectores que más recursos dedican a sortear las denuncias de los consumidores y las consumidoras, del sector energético, de la banca, de las telecomunicaciones. Esos procedimientos que se dilatan tanto en el tiempo, finalmente parece que distancian la obligatoriedad de dar una respuesta satisfactoria a la ciudadanía desde la Administración, a la vez que corregir comportamientos sancionables por parte de esas empresas. Y no creemos desde Izquierda Unida que los problemas de procedimiento se puedan arreglar con mejorando la transparencia, de la misma manera que un procedimiento maravilloso que no se le contara a los usuarios, a los consumidores, efectivamente tampoco solucionaría lo otro. Por tanto, nos parece que los problemas en este caso tienen 2 vertientes, que la moción se fija en una de ellas, pero no en la otra, que a nuestro entender también requiere de algunas modificaciones, porque algo habrá que hacer con esos procedimientos para que no se vaya en la tramitación de un expediente 2 o 3 años. Y a lo mejor uno de los problemas puede ser
una necesidad de refuerzo de recursos humanos y materiales en materia de consumo. Usted lo ha referido bien. La actividad es creciente porque las empresas andan muy sueltas, porque los abusos se han generalizado y porque los ciudadanos individualmente considerados cada vez se encuentran más desprotegidos ante esas prácticas de las empresas. Y entendemos que la Junta tiene que adaptar el mecanismo que tiene para reequilibrar esas relaciones, dotándolos de mayores recursos humanos y materiales. Y entendemos desde Izquierda Unida que esa carencia es objetiva y que está sobre la mesa. Diferirlo a las conclusiones de un estudio y ver si sería la manera más adecuada de dar satisfacción a esas carencias, montar una agencia en pleno proceso que también entiendo que hemos compartido todos de necesidad de racionalización del sector público, de adelgazarlo y de buscar las fórmulas más operativas para dar satisfacción a la demanda ciudadana, no nos casa bien. No nos casa bien. Luego está algo que usted refería y que nosotros también compartimos con relación a la queja del Defensor del Pueblo, las recomendaciones que hacía el Defensor del Pueblo por una denuncia que había puesto Facua con relación a si podían o no tener acceso a los expedientes y tener un conocimiento de cómo iban los expedientes sancionadores de algunas de las empresas que estaban siendo expedientadas por parte de la Junta de Andalucía. Recomendaciones que creo que son del 2010, si no he mirado mal en la página del Defensor, y que compartimos porque, como bien, además es un informe jurídico muy solvente en nuestra opinión, hace ya mucho tiempo que tanto la doctrina como reiteradas sentencias del Constitucional y del Supremo consideran a las organizaciones de consumidores y de usuarios como demandantes cualificados, en la medida en la que es cierto que agregan intereses y que representan a una colectividad, y que esa interlocución con la Administración debiera también llevar aparejado que tenga un conocimiento mayor de lo que se hace y que sean considerados parte cuando efectivamente las denuncias se inician a instancias de ello. Es una recomendación del Defensor del Pueblo. Ayer hablábamos de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Debiera ser una práctica normalizada, que el Gobierno adecue su comportamiento a lo que le requieren esos órganos de extracción parlamentaria, sobre todo cuando actúan a instancias de la ciudadanía y cuando lo que persiguen es mejorar la prestación de servicios públicos o la implementación de políticas públicas. Por tanto, en lo relativo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en aquello en lo que no se esté haciendo, nos parece completamente razonable que las organizaciones de consumidores y usuarios tengan un conocimiento como denunciantes cualificados que se les considera oportuno y puntual de lo que va sucediendo. Luego ya usted refiere en otros puntos pues si ruedas de prensa quincenales, ruedas de prensa, ya sabe usted aquello de me alegra que me haga esta pregunta, ¿no? O pregúnteme usted lo que quiera, que yo voy a venir aquí a hablar de mi libro. No sé si sería el mecanismo más útil que aplicar al objetivo que ustedes persiguen y que nosotros compartimos. ¿Mejorar los canales de información y transparencia? Pues sí. ¿Explorar cuáles son los caminos más idóneos para ello? También. ¿Está entre esos? No tenemos una opinión al respecto. Tendríamos que echarle un pensamiento. A priori, viendo para lo que sirven las ruedas de prensa, la mediación que hacen algunos grupos de comunicación entre lo que se dice y luego lo que aparece publicado y cómo se conforma después la opinión pública, no sé yo qué decirle. Pero está bien que se exploren caminos que mejoren la transparencia y está bien que pongamos nuestros grupos parlamentarios a disposición de las organizaciones de usuarios y consumidores para trasladar aquí sus reivindicaciones y tratar de abrirles paso modificando o impulsando la labor del Gobierno en esta y en otras materias. Y en ese sentido, en la medida en la que usted nos comentaba que nos había trasladado peticiones y demandas de organizaciones de consumidores representativas de Andalucía, pues seguiremos con mucha atención el resto del debate y fijaremos una posición adecuada a ello. Pero ya le adelanto que, con independencia de lo que ocurra con la moción, si efectivamente queremos mejorar las políticas de consumo
queremos darle mayor entidad dentro de la Junta de Andalucía para que sean de mayor utilidad y, sobre todo, para que haya una percepción clara, diáfana, de que no se puede abusar de las personas en tanto que consumidoras. Hay que pensar en la financiación de esas políticas, en el refuerzo de los recursos humanos que tiene la Junta de Andalucía a disposición de las mismas, y hay que pensar en cómo agilizar los procedimientos para no eternizarlo. Alguna referencia, porque como saben, la Secretaría General de Consumo, en la legislatura anterior, en el cogobierno de Izquierda Unida con el Partido Socialista, estaba tutelada por Izquierda Unida, porque estaba en un departamento nuestro. Y los datos cerrados de 2014 hablan de que Andalucía tuvo un total de 3.141 resoluciones sancionadoras en ese año. Entendemos que por lo largo de los procedimientos a lo que antes le hacía referencia venían arrastrándose de años anteriores. Casi triplica a la segunda comunidad autónoma en materia sancionadora. Y se recaudó aproximadamente por este concepto unos 8 millones de euros. Es decir, hay un camino recorrido sobre el que hay que profundizar. Hay que hablar del comiso del beneficio ilícito del que disfrutan las empresas y del cual la ley permite que la Junta se apodere. Para reinvertir en estas políticas o en reforzarlas nos parecería bien, pero vamos a pensar conjuntamente, con un poco más de detenimiento, cuáles serían los caminos que la Cámara pudiera sugerir al Gobierno para conseguir esos objetivos que, como le digo, compartimos con ustedes, de mejora de transparencia y de mejora de los procedimientos. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y en su nombre tiene la palabra la señora Escrivá. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es obvio que consumidores somos todos, y aunque hay unos servicios para cubrir unas necesidades básicas, como son la electricidad, el agua y la alimentación, hay otros que, aunque no son básicos, son necesarios para vivir en sociedad, como por ejemplo son las comunicaciones. Pero Ciudadanos entiende el consumo desde un punto de vista de colaboración y no de confrontación. Es cierto que en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica, ha habido un incremento de consultas y reclamaciones en determinados sectores. Pero ello no debe implicar un enfrentamiento entre la Administración de Consumo y las empresas. Todo lo contrario. El consumo debe entenderse desde una perspectiva positiva, de colaboración, para solucionar problemas y no para criminalizarlos. Aunque sí estamos de acuerdo con que es necesario un endurecimiento y una mejora de la operatividad del régimen sancionador. Es decir, que las sanciones sean ejemplares, suponiendo más cuantía de lo defraudado. Pero nuestra finalidad no es recaudatoria, sino que se recupere para el consumidor lo que le corresponde y que sea persuasiva para reducir el número de casos. Para ello es necesaria, como ha comentado mi compañera de Izquierda Unida, una mayor dotación de medios materiales y humanos en estos procedimientos sancionatorios. Voy a proseguir a comentar cada punto. Respecto al punto 1 de la moción, de establecer un registro de multas y sanciones con carácter retroactivo desde el año 2012, resultaría de dudosa legalidad. Inviable en tanto no vendría a solucionar los problemas que hoy en día tienen los consumidores. Además, esta publicación podría conllevar vulneraciones de derechos, tales como la protección de datos de carácter personal, así como la confrontación de datos con otras administraciones públicas. Por otro lado, respecto al punto 2 de la moción, la red de alerta, que se plantea también una actuación de difícil encaje legal. ¿Cómo puede una administración calificar a una empresa de chiringuito en los términos que expresa la moción? Este término se acuñó, como dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el fin de dar publicidad a determinadas actividades delictivas y con carácter coloquial. Resulta preocupante que se trate de implantar en Andalucía un registro de chiringuitos empresariales. Esto es criminalizar a todo un sector, el empresarial, que está trabajando a diario por la imagen de Andalucía, creando puestos de trabajo y pagando impuestos. Además, el hecho de contar con muchas reclamaciones
no es significativo para que una empresa sea calificada de una manera negativa. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, lógicamente, al tener muchos más usuarios, tendrá muchas más reclamaciones que una tintorería o una farmacia, ya que a mayor número de clientes, mayor número de problemas. Por tanto, el criterio valorativo de cantidad, en términos absolutos de reclamaciones, no es equiparable para el conjunto de las empresas. Aparte está la dificultad del criterio territorial, ya que se trata de conjugar empresas nacionales con empresas autonómicas. Respecto al punto 3 de la moción, quebrantar la ley contra los derechos de los consumidores no puede ser rentable, como en muchas ocasiones está sucediendo. Por ello, como ya he comentado, estamos a favor del aumento de las sanciones, pero sin olvidarnos de que únicamente con sanciones no se arreglan los problemas del consumo. También habría que instar a nivel nacional a que exista un mecanismo de resarcimiento automático del daño causado, cuestión que tampoco está reflejada en esta moción. Respecto a los puntos 4 y 5, las ruedas de prensa cada 15 días nos parecen excesivas y que daría la sensación de que estamos tratando a los usuarios como niños pequeños. El consumo, como indicaba anteriormente, debe ser colaborativo y ya para ello existen órganos de mediación en el seno de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo. Creemos, por tanto, que estas ruedas cada 15 días son una medida alarmista y sensacionalista, que no daría lugar a ningún beneficio. Por otro lado, el sistema de comparecencias públicas de las empresas en los medios de comunicación es una propuesta que, al tener carácter voluntario, la vemos poco realista, ya que en los casos que la empresa considere oportuno ya tiene la libertad de hacer algunas declaraciones. Respecto al punto 6, sí vemos positivo que los interesados puedan saber el estado de sus denuncias ante la Administración, bien a nivel personal o de representación a través de las asociaciones de consumidores. Pero eso sí, garantizando la protección de datos en todo momento. Esta cuestión que habla el punto 7 sobre crear una agencia, entendemos que antes de crear una agencia debemos reforzar y cumplir el Pacto Andaluz por la garantía de derechos de las personas consumidoras y usuarias, reforzando el papel de las administraciones, dotándolos de medios el consumo y apostando por las asociaciones más representativas. Una cuestión que también echamos en falta en esta moción y se entiende que resulta necesario, pues no solamente, señores, existe Facua, porque también existe la OCU y multitud de asociaciones que se dedican a servicios y a mejorar la calidad del consumo en nuestro territorio y que, por lo que sabemos, no se les ha escuchado. Está claro que con determinados problemas hay que actuar con mayor fuerza en la información, formación y protección de los consumidores, con asociaciones de consumidores y con las administraciones públicas con competencia en la materia. Por ello, estamos a favor de la recomendación del Defensor del Pueblo. Refiriéndome a la interpelación que hizo usted la semana pasada, señor Yagüe, los contratos públicos deberían beneficiar a empresas con valores y prácticas éticas y establecer un régimen de penalización a las que actúan en contra de ellos. Por ello, y en virtud de la Directiva Europea del 26 de febrero del 2014 sobre contratación pública, consideramos que las condiciones y cláusulas medioambientales y sociales deberían estar recogidas en la mayor parte de los contratos públicos. Otra cosa que comentó en su interpelación, nosotros también somos conscientes de que la factura eléctrica es abusiva, pero no solo condiciona la economía de las familias, sino que está haciendo que muchas empresas cierren o no abran por falta de competitividad y viabilidad. Por ello, debemos instar al Gobierno a que cambie su política energética y promueva una generación eléctrica que no produzca gases de efecto invernadero y frene el cambio climático. Es decir, respecto de la energía, debemos buscar la eficiencia económica y la sostenibilidad medioambiental, algo que hasta ahora no ha sucedido. Como indicó el consejero, realizar un nuevo programa en el que haya colaborado los agentes afectados para atender a un consumo muy cambiante nos parece una buena idea, pero si realmente queremos que sea efectivo, tenemos que dotarlo de recursos humanos y materiales. En otras áreas, como en justicia, estamos cansados de escuchar medidas contra la corrupción,
pero que la gran medida, que es el aumento presupuestario para que los procesos sean ágiles, rápidos y realmente hagan justicia, evitando que muchos delitos prescriban, aún no lo hemos visto. Señorías, sabemos que no hay dinero para todo. Por ello, ahora es el tiempo de saber dónde priorizar. No basta con que digan y escriban que lo importante es la educación, la sanidad, el medio ambiente y los servicios sociales. Lo importante son los hechos. Hay que reducir las duplicidades y programas poco útiles, invertir más en el personal, ya que su trabajo revierte más en la sociedad. Por ello coincidimos con en la interpelación que comentó que hacía falta más inspectores de consumo. Pero, señores, no solo más inspectores de consumo, señorías, sino también de trabajo para evitar fraude, orientadores para reducir el acoso escolar, agentes medioambientales, sanitarios, policías, profesores y otros muchos que ahora no es el momento de nombrar. Es decir, que estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, pero lo que han presentado no nos parece que tenga un buen punto de partida, porque la protección necesaria de los consumidores no pasa por esta moción, que está fuera de lugar, en lo que debe ser un contexto de colaboración y no de confrontación. Así que le pido, señores, que si realmente quieren que sus iniciativas avancen, antes de su redacción busquen un consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Popular Andaluz y lo hace su diputado, señor García. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Intervengo para posicionar en esta sesión plenaria mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, en la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, relativa a política general en materia de protección de los derechos de los consumidores y usuarios de Andalucía. Unos derechos que vienen recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el artículo 27 y 37, que dice: se garantiza a los consumidores y usuarios el derecho a asociarse, así como a la información, formación y protección en los términos establecidos por la ley. Y el artículo 37, que recoge los principios rectores básicos de las políticas públicas, como el consumo responsable. Por ello, nosotros queremos agradecer al grupo proponente, al señor Yagüe, como portavoz de su grupo en esta moción, por el trabajo de traer esta moción a este pleno en un tema tan importante como es el consumo. Porque cualquier iniciativa que se traiga a este pleno, agradecer por la poca atención que la Junta de Andalucía presta a los consumidores y usuarios andaluces. Hacen poco y lo que hacen lo hacen mal, como por ejemplo hace unos días en la ponencia del proyecto de ley de protección de los usuarios y consumidores para préstamos y créditos hipotecarios. La ponencia ha dado un ejemplo de mal funcionamiento, ya que han desechado el intenso trabajo de los ponentes, han desestimado las enmiendas de los grupos de PP, señoría, Podemos, ruego a su señoría Unida, mantengan el silencio necesario. Señor diputado, ¿puede usted continuar? Y solamente han aceptado en la ponencia las enmiendas presentadas por el PSOE y por Ciudadanos. Por tanto, han desechado el intenso trabajo realizado por los ponentes del resto de grupos políticos. En cuanto a la moción, decirle, señor Yagüe, que de los 7 puntos hay puntos de encuentro y puntos que no podemos votarle positivamente. En cuanto al primer punto, decirle que usted hace la moción pensando en esas grandes empresas, pero también en el mundo del consumo hay pequeños empresarios y hay también personas físicas. Por tanto, yo creo que este primer punto de su moción colisiona con la Ley de Protección de Datos y colisiona con el derecho a la intimidad, puesto que también hay personas físicas. Si fueran solamente personas jurídicas, sí se podría poner la identidad, el nombre y apellido, pero a través también personas físicas es imposible porque colisiona, le digo, con la Ley de Protección de Datos y el derecho a la intimidad. No creemos, señor Yagüe, que sea necesario aumentar el importe de las multas. Le decía hace un minuto que también hay, no solamente está Telefónica, Endesa, hay pequeños empresarios, personas físicas que trabajan en el mundo del consumo
y el incremento de las multas y de las sanciones sería malo para esta gente. Sí queremos decir que estamos de acuerdo que haya información, la mayor información posible, en rueda de prensa, que comparezca cada 15 días, cada 20 días, cada 10 días, comparezca el responsable del consumo para dar cuenta a la sociedad andaluza de los expedientes sancionadores y, por tanto, sí le votaríamos que sí a ese artículo. No podemos estar de acuerdo con las comparecencias públicas de los defraudadores porque sería como un escaño público de llevar a dar explicaciones a las personas que son sancionadas. Creemos que lo que tiene que hacer la Administración Pública es inspeccionar, detectar el fraude, iniciar el expediente, realizar el expediente y sancionar. Y no ese escaño público de que comparezcan ante la opinión pública y, si no lo hacen, que la Administración publique la lista de citados y que no han comparecido. Por tanto, entendemos que es un escaño público y no podemos estar de acuerdo. Sí estamos de acuerdo, como es lógico, también con su punto número 6, en el que propone que las asociaciones de usuarios y consumidores tengan parte en el procedimiento, que tengan conocimiento del procedimiento, como bien recomendaba el Defensor del Pueblo hace 4 años en la queja número 10/3544 dirigida a la Concejalía de Salud. Y en el último punto, señor Yagüe, creemos que ya hay demasiadas empresas, sociedades, organismos en la Junta de Andalucía para crear otro chiringuito más. En este caso, usted propone que se estudie los costes para la creación de la Agencia Andaluza de Consumo. Nosotros no estamos de acuerdo ni siquiera que se estudien los costes porque ya hay demasiadas sociedades, ya hay demasiados organismos en esta Junta de Andalucía para que también se cree este organismo. Yo le pediría, señor proponente, que permita en el momento de la votación que se vote por puntos, porque hay puntos de encuentro que podríamos apoyar en su moción y, lógicamente, como le he explicado, hay puntos en que no podremos votar. Pero yo, señora presidenta, quiero que me permita aprovechar que hoy es día 25 de febrero, que el próximo domingo los andaluces celebramos el Día de Andalucía. Y quiero poner en valor una fecha histórica, una fecha que para mí fue necesaria, fue imprescindible para que tengamos autonomía plena. Y me refiero al día 4 de diciembre de 1977. Aquel domingo en el que cerca de 2 millones de andaluces nos echamos a la calle para decirle al Gobierno central que queríamos autonomía plena. 2 millones de andaluces y andaluzas que recorrimos las calles de las 8 capitales andaluzas para decirle al Gobierno central que Andalucía era una nacionalidad histórica, que había antecedentes y que Andalucía quería la autonomía por la vía rápida, quería la autonomía por la vía del artículo 145. Pero ahora, cuando el próximo domingo celebraremos todos juntos en este salón de plenos el 36 aniversario de ese gran referéndum en el que participamos el 80% de los andaluces y más del 95% votamos que sí, yo tengo que decir con pena, pero con fuerza, que Jaén también existe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Anguita. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista y para expresar su posición tiene la palabra la diputada señora Rubiño Yáñez. Señora Rubiño, su señoría tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, su señoría. Buenos días a todas y a todos. La defensa y protección de los consumidores y usuarios es una de las piezas clave del Estado social y democrático de derecho. Lo consagra así la Constitución española, cuya importancia social y política realmente no deja de aumentar. Ya se ha dicho en esta tribuna, incluso a riesgo de ser un poco reiterativa, creo que estamos de acuerdo en que día a día somos todos consumidores, todos y todas. En este sentido, nuestro Estatuto de Autonomía, que hemos nombrado el próximo Día de Andalucía, el 28 de febrero, como digo, nuestra comunidad autónoma en su Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva la defensa del consumidor y del usuario.
En el ejercicio de esta competencia, precisamente, Andalucía, gracias, ya ha dictó la Ley 5/85 y posteriormente lo hace con una ley del año 2003, que es la Ley de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios en Andalucía, dando, por tanto, nuestra comunidad autónoma un paso más en la defensa de los consumidores. En la actualidad, 13 años más tarde, realmente las cosas han cambiado muchísimo. Aparecen las nuevas tecnologías que vienen a cambiarlo todo y, por lo tanto, también afectan a esos potenciales consumidores. Pero respecto a la moción que hoy nos ocupa y que es consecuencia de la interpelación presentada en el pasado pleno por el Grupo Parlamentario de Podemos, no duden ustedes de que el Grupo Parlamentario Socialista también le guía el bien común, el bien de todos y de todas, que cuando un andaluz o una andaluza vea conculcados sus derechos, cuente con la Administración de la Junta de Andalucía para la defensa efectiva de sus intereses como consumidor o como consumidora. Parafraseando al cantautor de Úbeda, próximo hijo predilecto de Andalucía, que ser valiente no salga tan caro, que el ser cobarde no valga la pena. Plantean en concreto varios puntos para reactivar las políticas de protección de los consumidores. En ese sentido, la Consejería de Salud ha comenzado la elaboración de un plan estratégico en defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias que aglutinará todas las políticas que haya de realizar la Administración andaluza en defensa y protección de las personas consumidoras y que será aprobado por el Consejo de Gobierno una vez esté redactado. Este plan estratégico tiene como objetivo impregnar todas y cada una de las políticas de la Junta de Andalucía, sirviendo, por lo tanto, para incardinar todas las actuaciones de la Administración andaluza. Por otra parte, y como ya señaló el señor consejero de Salud, a finales de enero hubo precisamente una jornada en materia de consumo en la que se habló de un proceso participativo y en la que además tomaron parte numerosas asociaciones de consumidores y de defensa de los usuarios, pero también oficinas municipales de información al consumidor, juntas arbitrales de consumo, etcétera. Me remito a las palabras de la compañera diputada Marta Escrivá, no solamente existe Facua, existen otras asociaciones que también defienden a los consumidores. Hablan también de transparencia en las actuaciones frente a los fraudes masivos. Precisamente la transparencia y la máxima publicidad deben ser los principios que rijan y guíen la actuación de cualquier administración pública y qué duda cabe que en materia de consumo lo debe ser incluso aún más. Así, los consumidores andaluces deben saber que la Junta de Andalucía ya está funcionando en materia de defensa de las personas consumidoras y que pueden confiar en su respuesta. Como ejemplo, podemos señalar que la Administración andaluza durante el año 2015 ha atendido nada menos que 51.000 consultas y reclamaciones, 28.000 consultas y 23.000 reclamaciones, llevándose la palma, pues como sabemos todos, los servicios que aglutinan prácticamente el 95% y dentro de ellas precisamente los servicios a los consumidores. La Autoridad de Consumo no oculta nada a ninguna asociación de personas consumidoras ni a cualquier persona que lo solicite, además de que traslada e informa de las actuaciones que se piensan llevar a cabo como consecuencia no solo de las denuncias que presentan las asociaciones a las que ya hemos aludido, sino a las que presentan las personas consumidoras por iniciativa propia. En este sentido, hay que decir que solamente se publicitan aquellos procedimientos sancionadores que se elevan al Consejo de Gobierno, como ya señaló nuestra presidenta Susana Díaz en sede parlamentaria, puesto que posteriormente a la celebración de estos consejos de Gobierno se realiza comunicación de los acuerdos adoptados. Esta semana, precisamente, hemos tenido conocimiento, este martes, de la sanción impuesta a una farmacia de Cádiz, a la que se le ha impuesto una multa de 300.000 euros por la distribución no autorizada de fármacos. La multa se ha impuesto en el grado máximo al tipificarse la infracción como muy grave y concurrir circunstancias agravantes. Por otra parte, el que se reaccione o no públicamente ante determinados fraudes, podemos conectar aquí con su propuesta de las ruedas de prensa quincenales, muchas veces estas cuestiones no hacen más que dar ruido mediático. No implica que no se siga actuando desde el punto de vista de la inspección y de la vigilancia del mercado y el de la iniciación y resolución de los procedimientos sancionadores en caso de que se pudiesen detectar incumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo. Pongo un ejemplo muy claro que creo que conocemos todas y todas, que es el caso de Volkswagen, que ya se ha mencionado anteriormente en esta tribuna. Pues se han realizado diligencias previas para recabar todos los datos necesarios que nos conduzcan a la adopción de las medidas pertinentes que la normativa nos permita. Respecto al punto de la moción relativo a dotación de personal, formación y recursos materiales a la Dirección General de Consumo,
Pues insisto en que todos queremos mayor dotación de medios y de personal en la Administración de la Junta de Andalucía, pero también tenemos que decir que, como consecuencia de los recortes del Gobierno central, pues realmente no se puede dotar a todas las direcciones generales tanto como nos gustaría, pero desde luego que está funcionando de manera excelente. Sí debo poner también sobre la mesa que las reclamaciones relativas a la banca necesitaban de un simulador de cálculo para las cláusulas suelo, que finalmente ha sido diseñada por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Dicha situación, por lo tanto, ya está siendo resuelta. Se habla también en la moción de contundencia ante los atentados contra los derechos de los consumidores. En este punto cabe señalar que, en aplicación de la legislación en materia de consumo, desde el 1 de enero del año 2010 hasta hace escasos unos días, el 5 de febrero, se han iniciado en la Administración de Consumo andaluza 19.685 procedimientos sancionadores. Se han resuelto casi todos ellos, 19.540 y tantos, 44, con una cuantía total, de sanción impuesta de más de 31 millones de euros. Ello implica una media en los últimos 6 años de 3.280 procedimientos sancionadores iniciados, 3.257 resueltos y más de 5 millones de euros de cuantía de sanción impuesta. Para ir finalizando, me centraré en otros aspectos de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, como la actualización del régimen sancionador andaluz, pues ya estamos trabajando en un proyecto de ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, que, entre otras cuestiones, como la incorporación de las multas coercitivas, agravación de ciertas infracciones, introducción de nuevos tipos de infractores, prevé un aumento de las sanciones, de tal modo que, una vez aprobada la ley, las multas por infracciones graves van a oscilar entre 5.001 euros y 60.000 euros, y las muy graves entre 60.001 euros y 1 millón de euros. Además, se va a prever que para las infracciones graves y muy graves estas cantidades puedan sobrepasarse hasta alcanzar el décuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados por la infracción, y, en su defecto, del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción, así como, en su caso, del coste de la campaña publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infracción se cometa a través de estos medios. Recoge también su moción el reconocimiento de las asociaciones de consumidores como parte en los procedimientos sancionadores. Esta cuestión ya fue resuelta por la Dirección General de Consumo y establece que, sobre la cualidad del interesado de las asociaciones de consumidores y usuarios en procedimientos sancionadores, tienen que ser parte interesada de dicho procedimiento sancionador y que se inicie como consecuencia de su previa denuncia, y además no se puede resolver de manera general, sino que habría que estudiar cada caso concreto y hay que comprobar si se acredita un interés legítimo de la asociación que ha presentado la denuncia. En el informe se señala que es necesario que cause un beneficio o un perjuicio directo y real al grupo como tal, es decir, que afecte o a todo o a alguno de sus miembros. Para que la resolución sancionadora cause un beneficio o un perjuicio a los miembros de la asociación, sería necesario que el importe de la multa repercutiese en la esfera patrimonial de los miembros de la sanción. La Junta de Andalucía, por otra parte, reconoce igualmente el importante rol, el importantísimo papel que desempeñan las asociaciones de consumidores y de usuarios en nuestra tierra, y es por ello que somos una de las pocas administraciones que ha seguido manteniendo las subvenciones en esta línea. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha concedido en el año 2014 y 2015 casi 2 millones de euros en subvenciones a estas asociaciones. De dicha cuantía, casi 1,5 millones de euros se ha destinado a las entidades de personas consumidoras para mantener los servicios de asesoramiento o consulta mediante la mediación, gestión de reclamaciones, denuncia en materia de consumo, etcétera, de tal manera que puedan cumplir con su labor y sin agobio y con total libertad aquellas acciones que consideren necesarias para defender a los consumidores andaluces y andaluzas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Rubiño. Para cerrar el debate de esta moción, interviene el grupo proponente y, en su nombre, su diputado, el señor Moreno de Acevedo y Yagüe. Su señoría tiene la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, advertir que sí, que por supuesto, dado el posicionamiento de diversos grupos, pues bueno, haremos la votación separada por puntos.
y a ver qué resultados tenemos. Bueno, voy a ir contestando más o menos, según pueda, a las diversas intervenciones de los grupos. Empezaremos por Izquierda Unida. Pues sí, agradezco los detalles y los resaltes que se han hecho. La moción tiene una finalidad, digamos, de mejora. Es decir, tenemos esto en estos momentos, la situación es esta, tenemos estos medios, tenemos estos recursos económicos y con lo poco que hay, a ver qué podemos hacer. Claro que habría que mejorar los procedimientos, como han dicho, y efectivamente, dotarlos de personal. Los números que acaba de dar la interviniente del Grupo Socialista pues son evidentemente asombrosos. Hay muchísimos procedimientos y no se da abasto. De ahí el retraso en la tramitación de los mismos, si es que es evidente. Si me está diciendo que tiene cifras de miles y miles de procedimientos y tiene el número de funcionarios que tiene, ya está, no se van a poder resolver. Es verdad que los procedimientos deberían agilizarse, pero para eso están las leyes. Esto es una moción. Si queremos agilizarlo, pues deberíamos también de presentar una proposición de ley donde fuéramos mucho más radicales en la tramitación. De todas formas, insisto, le agradezco las matizaciones y, evidentemente, bueno, pues estamos de acuerdo con lo que nos han dicho, así que le rogaría que aquellos puntos que ha visto como posibles y beneficiosos, pues sean votados a favor. Respecto a Ciudadanos, bueno, han iniciado ustedes la intervención hablando de consumo colaborativo. Yo no sé si rendirme en los posicionamientos que hacen ustedes en esta Cámara, porque la verdad no lo entiendo. Si la moción va de evitar los fraudes, si es que partimos de que la relación ya ha empezado mal. Si lo que estamos diciendo es que se adopten determinadas políticas frente a los comportamientos que son, cuando menos, reprobables desde el punto de vista legal y administrativo. Y me están ustedes diciendo que nosotros criminalizamos. No, si quisiéramos criminalizar lo hubiéramos dicho. Si es que hay empresas que se comportan de manera criminal, por eso hay procedimientos judiciales abiertos por diversas formas de delincuencia. Miren ustedes, el ejemplo clásico. Llega Movistar, nos engaña a todos diciéndonos que por 70 euros tenemos móvil, internet y televisión. Para siempre, fusión, súper chulo. Año y medio después nos dice que nos da más megas y nos sube 7 euros. Eso está recogido en 4 artículos del Código Penal, en materia de delitos contra el mercado y los derechos de los consumidores. ¿Alguien ha procedido criminalmente contra Telefónica? No, es un gigante. ¿Tenemos la posibilidad los consumidores de llamar a nuestro banco y decirle, mira, el recibito que me van a pasar por 77 euros, no, sigue pagando 70? No, el sistema bancario de gestión informática de recibos está diseñado de tal manera que yo como consumidor no puedo dar la orden a mi banco de que no se pague ni un céntimo más de lo que tengo contratado. ¿Qué estamos proponiendo? Sencillísimo, que llegue el director general de consumo y cite, por ejemplo, públicamente al representante de Telefónica y ante los ciudadanos le diga, oye, ¿qué hacéis, tío? ¿Qué es eso de incumplir los contratos? Si es que yo no os estoy diciendo nada más que si se firmó por 70 euros quiero. ¿Cómo que el consumidor puede desligarse si quiere y que si no te damos más megas? No, tío, cumple tu contrato. Y es simplemente la llamada de atención de lo que califiqué, insisto, como el primo de Zumosol. Si es que la Administración es el primo de Zumosol en esta materia, y basta una simple mirada para causar el efecto que estamos pidiendo en la empresa que defrauda, que es que deje de cometer el fraude. En fin, sí, insisto, como le he dicho a Izquierda Unida, algunos de los puntos les han gustado. Bien, nos están diciendo ustedes que se pueden hacer otras iniciativas para conseguir las finalidades en otros terrenos. Pues no sé, como no vayamos a San Telmo, igual que hacen ustedes, nos reciban y consigamos algo, no se me ocurre otra. Agradezco también la intervención del Partido Popular y igualmente, pues sí, claro, haremos la votación separada por puntos, pero quisiera contestarle a lo siguiente. En materia de protección de datos, pues claro, hombre, lo que se propone por la moción es que se hagan públicas las sanciones, todas, de la forma prevista en la ley. Como se ha indicado antes por el Grupo Socialista, evidentemente ahora se publican las sanciones de una determinada cuantía y generalmente, dados los comportamientos, son empresas mercantiles. No vamos a incumplir la ley, evidentemente. Si se sanciona a Menganito Pérez Gómez con nombre y apellido, pues esa sanción no podrá publicarse. Lo que pasa es que las que sí pueden publicarse, que son la mayoría, son las sanciones realizadas por empresas, por sociedades. Entonces, que aparezca la información de Holding SL, tantos euros, pues no viola la ley de protección de datos. Igualmente, se nos ha dicho por parte del Grupo Popular que, hombre, que no son partidarios de incrementar las sanciones. Como ha expuesto también el Grupo Socialista, la mayoría de los procedimientos se están aumentando las sanciones precisamente por eso, porque los cálculos de los departamentos jurídicos de los grandes defraudadores hacen rentable el fraude. Es decir, tenemos estas sanciones hasta este nivel, yo hago este comportamiento, esta actuación, y aunque me pongan esta multa, sigo teniendo un margen de beneficio del 80-90%, ¿no?
¿Qué se pretende? Que se agrave. Evidentemente siempre hay un instructor que va a graduar la sanción. Y si se trata efectivamente de un señor que tiene una tintorería que ha metido la pata y ha hecho tal o cual cosa a los clientes de su barrio y merece una sanción, a ese señor tampoco le vas a destruir el negocio. Se trata de sanciones. O sea, estamos hablando siempre de actuaciones en el ámbito de la administración, no en el ámbito criminal y a este señor le cerramos la tienda y tal. No, sanciones. Entonces, vemos perfectamente posible que las sanciones se aumenten hasta el décuplo y simplemente que el organismo sancionador en su momento sea capaz de graduar, en relación a la importancia y al sujeto, la sanción que le corresponde. Respecto al escarnio público, como criterio contrario para apoyar ese punto. Es cierto que este comportamiento conllevaría cierta vergüenza para el citado, pero no llega al escarnio público. Si es que hemos dicho y decimos lo mismo siempre, si es que somos realistas, si es que sabemos que no hay medios, que no hay personal, que no hay fondos, bueno, pues el dar ruedas de prensa y el realizar esta actuación de invitación a dar explicaciones es que sale gratis. ¿Qué pasa? Que evidentemente a la empresa le sacas los colores y volvemos a lo mismo. Si tú le sacas los colores a la empresa, el consumidor se entera. Por lo tanto, está prevenido ante la posible actuación de fraude y no le afecta a su bolsillo. Y después, probablemente, la empresa correspondiente cambia de conducta. O no comete el fraude o acude a esas ruedas de prensa públicas a dar explicaciones. Insisto, volviendo al ejemplo de Movistar, ¿no? Si citamos a Movistar para que dé explicaciones de por qué puñetas incumple un contrato de manera unilateral, pues lo van a pasar mal en esa rueda de prensa. Y si no van, el consumidor está advertido de, ojo, ahí pasa algo que los tíos no se han atrevido a ir. Si es que partimos de que los comportamientos que están recogidos en esta moción suponen ya un daño al consumidor, no de que la situación sea perfecta. Si fuera perfecta no habría problema. Entonces, se están proponiendo medidas muy básicas. El hecho de las ruedas de prensa, bueno, si es que no cuestan nada. Si es que ha dicho el Grupo Socialista hace un momento, pues miren, en materia de los motores de Volkswagen hemos abierto unas diligencias y tal y cual. Bien. Pues dé una rueda de prensa específica al director general y me dé todos los detalles de lo que está pasando, me informe de en qué ha consistido el fraude específicamente, qué actuaciones de manera detallada están llevando y cuál ha sido la respuesta por ahora de Volkswagen, por ejemplo. Coño, me estoy enterando aquí en el Parlamento, si es que a mí me gustaría enterarme en la misma web y a través de la rueda de prensa del director general. No veo entonces inconveniente en que usted me proporcione esa información aquí, pero luego no me la pueda dar el director general de Consumo. En cuanto a su intervención sobre Jaén, pues bueno, nosotros estamos completamente de acuerdo con usted e incluso somos partidarios del derecho a decidir de Jaén, de Almería y de todas aquellas provincias que estén olvidadas. Respecto a la intervención del Partido Socialista, bueno, vamos a ver, la moción se plantea en los siguientes términos. Hay un problema material y es que ahora mismo, en materia de consumidores y usuarios, tiene más impacto la actuación de las asociaciones de consumidores y efectivamente esta en concreto la presentamos porque nos ha ayudado Facua. No estamos olvidándonos de nadie, sino que si vienen y nos presentan, pues también. Pero tiene más impacto la actuación ahora mismo de las asociaciones de consumidores a nivel efectivo, es decir, de publicidad, de trascendencia de la información para los consumidores, que la propia actuación de la Administración. Es que eso, es que falta esa información, ese posicionamiento como protagonista del órgano encargado de cumplir el artículo 47 de la Constitución, que es la Administración en materia de consumo. Claro, algo falla si todo el mundo conoce a Rubén Sánchez porque sale en rueda de prensa y no conoce a nuestro director general de consumo. Algo estamos haciendo mal, puñetas, que invertimos ahí una parte del presupuesto público. Tendríamos que conseguir el mismo impacto y la misma efectividad. Se habla efectivamente de eso, de que no hay medios, de que la Administración Central ha limitado la contratación de funcionarios, etcétera. Pues precisamente por eso las ruedas de prensa, la información, las citaciones públicas pues son gratuitas. No vamos a consumir muchos recursos en hacer eso. No pensaba yo mencionarlo respecto a lo del pleno anterior, porque realmente no se dijeron estas cosas en la interpelación, sino en el turno de ruegos y preguntas a la presidenta. Pero tengo que entrar en detalle. Vamos a ver, no es cierto lo que dijo la presidenta de la Junta sobre Google, no es cierto, no aparecen todas las sanciones, y luego me tiene asombrado que nos informe ahora lo del simulador de cálculos del Euribor. Me acojona. Así se lo digo. O sea, me están diciendo que han tenido que pedir un simulador de cálculo del Euribor para los tipos de interés variables cuando eso se hace con una tabla de Excel. Claro que varían los intereses cada día. Y se publican mensualmente las variaciones, pero por Dios, que eso se mete el dato del mes o del año, la cantidad de capital y el tipo de interés, y es que no entiendo cómo han tenido que pedir primero al Banco de España una herramienta y después a una asociación o a una dirección que le haga la herramienta. Me asusta un poco. En definitiva, nos ha dado también el Grupo Socialista unas cifras magníficas.
¿Qué se recauda? Pues de media unos 5 millones de euros en multas, ¿no? Bien, pues lo que se está pidiendo es que se haga un estudio a ver si es viable la creación de esa agencia específica de consumo que le dé tanto miedo a los defraudadores en materia de consumidores y usuarios como a la agencia tributaria. Señor Moreno de Acevedo, su tiempo ha concluido. Al defraudador fiscal y que se autosostenga. 5 millones de euros es una buena cantidad presupuestaria. Se pide simplemente un estudio, que tampoco nos va a salir carísimo y seguro que habrá funcionarios encantados de hacer estos trámites. Por lo tanto, concluyendo, creemos que la moción es interesante, que está dentro de los límites de la misma. No podemos hacer referencia a materias que no son competencia de la comunidad autónoma en materia de consumo. Tenemos lo que tenemos, los medios que tenemos, la financiación que tenemos y creemos que con las propuestas de esta moción se mejoraría la situación en relación a los consumidores y usuarios de manera notable. De manera notable, sobre todo porque incidimos mucho en los puntos de información, que es lo principal en materia de consumo. Que el consumidor sepa qué está pasando, quién defrauda, por qué y cómo evitarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Terminado el debate del punto cuarto del orden del día.